magnéticas, ¿sí? Se basan en estas 4 leyes, ¿sí? En estas 4 leyes, ¿sí? Y que estas 4 leyes en conjunto, ¿sí? Van a producir, ¿sí? La descripción del campo electromagnético, ¿sí? Así, con ellas se puede describir el origen, el comportamiento y la relación, ¿sí? Estas ecuaciones describen cosas como corriente eléctrica, los imanes, los rayos, la electricidad estática, la luz, las microondas, la radio y la radiación del Sol de las estrellas, ¿no? ¿Sí? Estas son las 4 ecuaciones de Maxwell. Estas son así. Maxwell no las propuso en esta forma. Esta forma es una forma más cercana a lo que nosotros tenemos. Maxwell las desarrolló en base a 12 ecuaciones, ¿sí? Que después se pudieron conjuntar en solamente 4, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de la primera ecuación. Eso se llama la divergencia del campo eléctrico. E va a ser representar el campo eléctrico y B va a ser representación del campo magnético. Y aquí estamos hablando que ρ es la densidad de carga, una partícula cargada, ¿sí? Y aquí tenemos una densidad de corriente, que es μ. Y aquí en este término último tenemos una permeabilidad magnética, la susceptibilidad eléctrica, ¿sí? Y todos ellos van a ser un conjunto de ecuaciones que son autoconsistentes. Entonces, estas ecuaciones ahorita como las ven, vamos a irlas desglosando poco a poco y vamos a tratar de entender qué es lo que dice cada uno de ellos, ¿sí? Estas ecuaciones fueron descritas por Ampère, que sería la primera, esta ley, la ley de Ampère, ¿sí? La ley de Coulomb, que es la ley que ya estamos viendo, que es la de Ampère, es una ampliación de la ley de Coulomb, la ley de Gauss y la ley de Faraday y la ley de Ørsted. Entonces, todos estos célebres investigadores consiguieron hacer estas leyes. Maxwell tomó, ¿sí? Tomó el conocimiento adquirido por ellos y las consiguió unir y hacer una teoría mucho más general, ¿no? Que es la teoría electromagnética. Entonces, de las 4 ecuaciones vamos a empezar a hablar esta de acá, ¿sí? Esta primera. Entonces, recuerden que vamos a hablar de las 4 y poco a poco vamos a tratar de desglosarlas y entender lo que está diciendo, ¿no? La primera ley es la ley del campo eléctrico, ¿sí? Aquí tenemos un término, ¿sí? Que se llama divergencia del campo eléctrico, ¿sí? ¿Qué es la divergencia del campo eléctrico? Esta es una expresión, no sé si ustedes, eso es lo que quiero preguntarles. Ustedes han visto análisis vectorial y saben qué representa esta nabla.e, ¿sí? Ustedes me pueden decir, ¿ya lo han visto esta expresión en vectores? O si no, vamos a desglosarla. Pues díganme, no hay problema. Sí, ya la hemos visto. ¿Sí? Si alguno no lo ha visto, por favor, dígame para que me amplíe un poco, ¿no? Bueno, vamos a suponer entonces que sí la conocemos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esta divergencia, que sería la parcial respecto de la posición en la X, Y y Z, ¿sí? Eso es lo que está diciendo esta condición, ¿sí? Esta ley es la más básica, la ley más fundamental y afirma que 2 cargas eléctricas se atraen y se repelen con una fuerza, ¿sí? Que es directamente proporcional al producto de cargas e inversamente proporcional a la distancia. Entonces, aquí comenzamos a introducir un concepto que nuevo, bueno, no es nuevo, pero es un concepto que no hemos hablado, que es el campo, ¿sí? Entonces, decimos que es una representación del campo, ¿sí? ¿Y qué sería un campo? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Esto vamos a decir lo que es el campo,
¿sí? Y lo que dice acá es cómo se va distribuyendo en el espacio este campo, ¿sí? Entonces, ¿qué es el campo? Vamos a hablar de un campo eléctrico, de un campo magnético, de un campo gravitacional, de un campo, ¿sí? Un campo térmico, ¿sí? Va a haber muchos conceptos de campo, ¿sí? Nosotros vamos a empezar inicialmente con el concepto de campo eléctrico. ¿Y qué vamos a decir que es el campo? Entonces, por ejemplo, campo es una alteración del espacio por la presencia de alguna propiedad de la materia, ¿sí? Entonces, aquí decimos que es el campo eléctrico, ¿sí? Es la alteración que sufre el espacio por la presencia de una propiedad de la materia. Y lo que nos dice esta ecuación es que el campo eléctrico es producido por la carga eléctrica. Y aquí del ρ es la densidad de carga eléctrica, ¿sí? Entonces, esta alteración del campo eléctrico, además de hacer una alteración en intensidad, también tiene una alteración del espacio en función de dirección, ¿sí? Con una dirección determinada. Entonces, este campo, decimos que este campo, además de tener altera el espacio en un cierto valor, también lo altera, ¿sí? Pero dependiendo de la dirección de estas condiciones, ¿sí? Entonces, esta ley de Gauss es una ampliación de la de Coulomb, ¿sí? Bien, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, ¿sí? Aquí, que ¿qué sería el campo eléctrico? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a suponer, ¿sí? Que vamos a estar buscando la alteración del espacio por la presencia de la carga, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a identificar esa carga? Entonces, vamos a suponer que tenemos una carga. En este caso vamos a considerar que es una carga positiva, ¿sí? ¿Cómo vamos a saber que existe una carga en el espacio? Pues para saber que existe una carga, necesitamos tener una carga testigo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo tengo esta carga aquí y tengo una carga testigo, entonces esta carga testigo nos va a decir en cómo se está alterando el espacio por la presencia de la primera carga. Entonces vamos a hacer una suposición teórica en el sentido de que tenemos una carga testigo, pero muy chiquitita, ¿sí? Entonces, ¿por qué quiero decir eso? Que yo tengo esta carga y ya se altera el espacio. Y la segunda carga también lo vas a alterar, pero vamos a suponer que la alteración que sufre esta testigo, que se sufre el espacio por esta carga testigo, es muy, muy, muy pequeña. Entonces, vamos a decir, ahora vamos a preguntarnos cómo se alteró el espacio. Entonces, cuando decimos que cómo se alteró el espacio, entonces nos mostramos el comportamiento de la carga testigo, ¿sí? Y entonces, si yo tengo una carga positiva y una carga testigo positiva en este punto, ¿sí? Entonces, esta carga testigo, si yo la suelto, si la dejo libre, se va a mover en esta dirección, en una dirección, alejándose de la carga original. Y la trayectoria que describe esta carga testigo es, vamos a decir que es una línea de campo, ¿sí? Entonces, aquí yo estoy diciendo, ¿sí? Que si yo me pongo acá, ay, ¿dónde está mi cursor? Aquí. Si yo me pongo acá, entonces, si esta es mi carga testigo, entonces si yo la suelto, entonces se va a ir así, en línea recta, alejándose hasta allá más. Si yo la pusiera de este lado,
A ver, oye, es que no consigo ver mi puntero acá. Si yo la pongo acá, entonces esta se va a ir hacia allá. Si yo la pongo en este punto, esta se va a ir allá, ¿sí? Entonces, la carga testigo, ¿sí? Lo que hace es tener unas trayectorias, y las trayectorias son precisamente las líneas de campo. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? Estas líneas de campo, ¿sí? Decimos, y aquí ya es una representación del conjunto. Entonces, el espacio se alteró de tal manera que si yo pusiese una carga testigo en cualquiera de estos puntos, las trayectorias serían estas, ¿no? Entonces, una cosa importante, ¿sí? Es que si nosotros decimos que el protón es la carga original y tenemos un testigo que es muy chiquito, entonces decimos que las líneas nacen en el protón y se alejan de él, ¿sí? Y en cualquier otro punto, ¿sí? En cualquier otro punto, entonces, vean aquí, nosotros decimos que esta sería la trayectoria. Recuerden que si esta es una alteración, entonces estamos hablando de una dirección, ¿sí? Pero habíamos dicho en la transparencia anterior que era el campo eléctrico es una cantidad vectorial. Entonces necesita también una intensidad. Una intensidad y una dirección es lo que define un vector. Entonces, aquí nosotros estamos marcando con las líneas de fuerza, las líneas de campo, ¿sí? La dirección. Pero también necesitamos una intensidad, ¿sí? Y para mover una intensidad, lo que nosotros hacemos es tomarnos una región pequeña acá y contamos cuántas líneas de campo tenemos. Aquí hay 3, por ejemplo. Si yo me pongo acá, ¿sí? Aquí nada más tendría una línea de campo, ¿sí? Y esto nos diría que esta intensidad aquí es mayor, ¿sí? Fíjense, si yo me pongo en este punto de acá, veo que aquí tengo muchas líneas de campo y la intensidad aquí, entonces la densidad de líneas de campo nos van a dar la intensidad del campo eléctrico, ¿no? Entonces, unas cosas que es importante, ¿sí? Es que todos estos efectos de campo, ¿sí? Intensidad y dirección, ¿sí? Nos están dando los dos valores de los vectores, pero recuerden que estos vectores, estas alteraciones del espacio, van a depender del punto donde nosotros estemos examinando o cuidando, ¿sí? Y entonces estas condiciones, ¿sí? Estas condiciones de que en este punto cómo se comporta el campo, ay, es que no consigo hacerlo más grande, se me pierde. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo aquí tengo una cierta intensidad y una dirección. Acá tengo una cierta intensidad y una dirección, ¿sí? Y entonces, recuerden, es intensidad y dirección, ¿sí? Esto es lo que nos va a decir la divergencia, ¿sí? Que nos da información de cómo está el vector de la divergencia del campo, nos dice dónde nacen y dónde mueren las líneas de campo,
y qué tan intenso es el proceso de nacimiento o de muerte de esas líneas, ¿sí? Entonces nos están diciendo dónde nacen, dónde crecen, ¿sí? La divergencia de nos está diciendo precisamente la alteración que sufrió el espacio por la presencia de la carga, ¿sí? Y entonces esta alteración es una alteración vectorial porque en cada punto tiene una intensidad y una dirección diferente, ¿no? Y esto, ¿sí? Esto nos quiere decir la divergencia, ¿sí? Vamos a entender mejor el concepto de divergencia, ¿sí? Y lo vamos a tratar de sacar a partir, ¿sí? De ejemplos de ejemplos más o menos más sensibles de conocer. Vamos a entender lo que es la divergencia. Supongamos que podemos matemáticamente conocer, vean aquí en esta figura, ¿sí? En esta figura azul se va a representar, ¿sí? Es una tina de agua, ¿sí? Y en esta tina de agua se está moviendo el agua en esta dirección, ¿sí? En el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Y entonces nosotros vamos a decir, ¿sí? Que podemos conocer, por ejemplo, el vector velocidad. En cada uno de los puntos podríamos preguntarnos cómo se está moviendo el agua, en qué dirección y en qué intensidad, ¿sí? Por ejemplo, aquí, si nosotros vemos esto, la velocidad en los extremos sería menor que la velocidad en el centro, pero aquí nos está diciendo se está moviendo en esta dirección, acá se está moviendo en otra dirección. Eso, por ejemplo, vamos a suponer que conocemos todas esas velocidades, ¿sí? Entonces ya vimos que las líneas de campo nos representan la intensidad y la velocidad de las gotas en una tina de baño, ¿sí? Vamos a ver dónde la divergencia se vuelve cero o divergente de cero, ¿sí? Aquí tenemos un círculo rojo, ¿sí? Y vamos a interpretar la divergencia, ¿sí? Aquí en este círculo rojo, si la divergencia es cero, significa que ninguna línea de campo nace o muere en ese punto. O sea, que todas las líneas, tengo este círculo rojo, ¿no? Este círculo rojo. Todas las líneas de campo entran y salen, entran y salen, entran y salen, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo, que todas las líneas de campo, ¿sí? ¿Sí? En este punto, en esta región, todas las líneas de campo, ¿sí? Entran y salen. Entonces la divergencia, la divergencia nos está diciendo que no estamos generando, no tenemos el origen de esta rueda, ¿no? ¿Sí? Todo lo que entra ha salido, ¿no? Después, ahora vamos a suponer que tenemos, ¿sí? El ejemplo de nuestro protón que está representado en esta línea, ¿sí? Entonces, si yo hago un círculo alrededor del protón, que es este de acá, vemos que si está aquí, nace una línea de fuerza, nace otra línea de fuerza, pero, ¿sí? De esas líneas de fuerza, ninguna se anulan. Y entonces, como ninguna se anula, esto se dice que la divergencia, ¿sí? La divergencia es positiva, ¿sí? Ninguna línea entra en el círculo, pero salen varias, la divergencia es positiva, ¿sí? Esta es la condición. Entonces estamos hablando de las líneas de campo. Si tengo una región donde, ¿sí? Las líneas salen, ¿sí? Salen, pero ninguna entra, entonces esta divergencia es positiva. Ahora supongamos que tengamos una carga negativa. Recuerden que tengo mi carga testigo positiva, ¿sí? Y si yo tengo acá una carga negativa, entonces yo voy a experimentar una fuerza de atracción, ¿sí? Y la fuerza de atracción hace que las trayectorias estén siempre dirigidas hacia el centro de la carga negativa, ¿sí? Y entonces aquí decimos que las líneas de campo entran hacia ese punto, ¿sí? Pero no salen.
¿sí? Si entran, entonces decimos que la divergencia, esto es negativa, ¿sí? Entonces, si ese producto nabla.b, la divergencia negativa, significa que el entorno minúsculo alrededor de un punto entran las líneas de campo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a pensar? Cuando más fuerte sea este campo, esta carga, entonces más líneas de fuerza van a salir y entonces, ¿sí? Es más intenso, ¿sí? Y lo mismo acá, si esta carga negativa es más grande, entonces más líneas de campo van a entrar y eso lo hace más intenso, ¿sí? Entonces, lo que nosotros decimos ahora, por ejemplo, que la divergencia de, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Acá nos estamos diciendo, ¿sí? Que algo, ¿sí? Estaba acá y algo estaba acá, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que produjo esta divergencia? Algo. Y lo que está al lado derecho dice que es la densidad de carga dividido sobre una fracción, que va a depender de qué material estemos formados, ¿sí? Rho representa la densidad de carga y es una medida de cuánta carga eléctrica positiva o negativa se encuentra en el círculo de nuestro punto. Cuanto mayor sea la densidad, más carga eléctrica se acumula alrededor del punto. Si es positiva, más carga positiva. Si es negativa, más carga negativa. Y epsilon 0 es una constante dieléctrica y su valor es 8 puntos en este valor, ¿sí? Eso va a depender simplemente de algo, ¿sí? Como esto, ¿de qué es lo que quiere decir? La divergencia de E proviene de la carga y es proporcional a la cantidad de carga y es inversamente proporcional a este número, ¿sí? La densidad de carga y la divergencia del campo eléctrico, ¿sí? Que la divergencia puede pasarle tres cosas. ¿Qué significa de carga en términos de carga y campo? ¿Ok? Si no se entiende, me pueden interrumpir, por favor, ¿sí? Si en un punto dado, ¿sí? Si en un punto dado no hay cargas, es decir, que la densidad de cargas es cero, entonces la divergencia del campo es cero, o sea, divergencia de cero. Dicho en otras palabras, si en un entorno, en nuestro punto, por ejemplo acá, vean, aquí la divergencia es cero porque todas las líneas de que entran salen, ¿sí? Todas las líneas de campo entran y salen, ¿sí? Ahora, si en un punto que estamos mirando hay carga positiva, entonces la densidad de carga es mayor que cero, entonces la divergencia va a ser positiva, ¿sí? Como ejemplo aquí abajo, aquí entran muchas líneas de campo, ¿sí? Entre mayor sea la densidad de carga positiva, mayor será la divergencia y por lo tanto más líneas de campo se están naciendo, ¿sí? Aquí la divergencia de una partícula positiva es positiva, ¿sí? Aquí la divergencia es positiva. ¿Qué pasa si tenemos una carga negativa? Entonces la divergencia, la densidad de carga es negativa y entonces su divergencia también va a ser negativa, ¿no? Entonces, esto sería la divergencia del campo eléctrico. Entonces, esta ecuación matemáticamente podemos conocer cómo van divergiendo en el espacio, o sea, cómo se curvan, ¿sí? Cómo se curvan en el espacio. Esto es aplicable a los cálculos concretos cuando, ¿sí? Cuando esta sucede. Ven aquí si yo quiero tratar de encontrar la divergencia, ¿sí? Entonces, tenemos condiciones más concretas, por ejemplo, si tenemos un protón y un electrón que están a una cierta distancia uno del otro, entonces pasa esto, líneas de campo de un dipolo eléctrico. Vean, ¿qué quiere decir esta figura? ¿Sí? Esta figura, ¿qué quiere decir?
que si yo tengo aquí mi carga testigo, vean, la carga, vamos a suponer que la carga roja es positiva y la azul es negativa, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esta figura? Esta figura quiere decir que si yo estoy, ¿sí? Si estoy en este punto, acá, por ejemplo, si estoy acá, entonces, por el efecto de la carga positiva, yo me voy a mover en esta dirección, ¿sí? Pero también voy a tener el efecto de una carga negativa. Entonces no me puedo ir así en línea recta, sino que voy cambiando poco a poco mi dirección. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces aquí yo tengo el efecto de un campo eléctrico que va a ver si lo puedo pintar. Voy a tratarlo de pintar por acá. Vamos a ver, supongamos que yo tengo esto acá y vamos a poner este punto, ¿sí? En este punto, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces en este punto, ¿sí? Yo voy a tener que por el efecto de... Yo trato de escribir una línea como si estuviéramos solamente la línea roja. ¿Dónde está mi cursor? No lo encuentro. Aquí está. Si yo tuviese solamente el efecto de la línea roja, entonces, por el efecto de la carga positiva, se tendría que mover en esa dirección, ¿sí? Pero en ese punto yo tengo también la presencia de una carga negativa, ¿sí? Y entonces, el efecto de la carga negativa, ¿dónde está? Aquí está, haría que en este punto se atrajera, no sé por qué me sale esta cosa, esto no, se atrae hacia acá, ¿no? Entonces yo tendría que marcar un vector que apuntase a esta carga de acá. Y la suma de este vector más este vector nos daría un vector que se mueve en esta dirección. Esta es la dirección que nos estaría dando la trayectoria, ¿sí? Entonces, esta trayectoria está formada, ¿sí?, por la suma de dos vectores. El vector, ¿sí?, que presenta la perturbación de una carga positiva, más el vector que presenta una carga negativa. La suma de esos vectores nos daría en este punto esta dirección, ¿sí? Por ejemplo, ahora en este punto, vamos a ponernos aquí en este punto. Entonces, aquí hay uno, ¿sí? Vamos a ver, aquí tendría que ser un efecto de atracción por la positiva, por la carga negativa, y al mismo tiempo tendría que tener, ¿sí?, un efecto de repulsión. En este punto se tendría que mover hacia acá. Tendría que hacer una línea acá, y la suma de estas dos en este punto pues ganaría precisamente más la que se alejaría a este sistema, ¿sí? Entonces, esto sería la representación. La representación de estas líneas nos están dando las direcciones, ¿sí? Y esas direcciones se pueden complementar con la idea de que son vectores, y esos vectores se pueden ir sumando, ¿sí? Sumando, y lo que nosotros tendríamos que poner acá es que para representar estos valores tendríamos que saber más o menos cuánto es
esta carga positiva y esta negativa. ¿Qué pasaría si esta fuera más grande? Entonces, estas trayectorias no serían iguales a estas, sino estarían dominadas por la carga positiva, ¿no? Y todas estas líneas de campo nos estarían dando las trayectorias, ¿sí? No sé si hay alguna duda todavía por acá, ¿sí? ¿Mandé otra vez? Entonces nosotros decimos que la ley de Gauss para el campo nos permite definir que el campo eléctrico es la perturbación del espacio creada por la existencia de cargas eléctricas, ¿sí? Esto sería, ¿sí? Entonces vean, yo tengo esta primera ecuación, la ecuación de Gauss, ¿sí? La primera ecuación de Gauss es esta, que nos dice que el campo eléctrico, ¿sí? ¿Qué es el campo eléctrico? Es la perturbación del espacio. Entonces, la cosa es que nos dice, ¿por qué se produjo una perturbación del espacio que llamamos eléctrico? Porque existe una carga, ¿sí? Es lo que está diciendo esta expresión. Y además, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que esa perturbación va a depender del punto y va a tener una intensidad y va a tener una dirección. Y esa intensidad y esa dirección están dadas por este término que es el vector divergencia, ¿sí? Divergencia de cierto campo. Y entonces, si nosotros tenemos que si tomamos en cuenta las líneas de campo, entonces la divergencia, ¿sí? La divergencia que nos dice cómo se están curvando, cómo se están divergiendo, cómo se están moviendo en el espacio, ¿sí? Esta divergencia, ¿sí? Nos está dando el cambio de la perturbación que está en el espacio, ¿sí? Entonces, esto sería la ley de Gauss, ¿sí? Esta es la ley de Gauss, ¿sí? Entonces, esta ley de Gauss, ¿sí? Se aplica a todos los conceptos de carga, ¿no? Entonces, estas cargas se pueden ir representando, ¿sí? Por estas líneas, ¿sí? El comportamiento de esas líneas de campo son estas que se generan, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo más grande, ¿sí? De ¿se ve la figura? ¿Ve la transparencia o no? No, no se ve, profe. No se ve. Muy bien.
Bueno, no estamos viendo su pantalla. Ahora se ve. Entonces, vean, esta sería la representación de las líneas de campo. Vean, aquí son ciertos vectores, ven, aquí cada uno de estos vectores, ¿sí? Van siendo, va a ser la suma de cada uno de ellos. Aquí sería un vector que se aleja y un vector que se acerca, ¿no? No sé si me están viendo la figura. ¿Sí o no? Sí, ahora sí la estamos viendo. Ok. Sí se ve. Sí se ve. Vean, en este caso de acá, serían, ¿cómo sería el campo de dos partículas positivas? ¿Sí? Entonces, aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí no había problema porque nosotros podíamos pensar que un testigo en este punto se iría fácilmente para allá, o sea, como si no existiese el otro. ¿Qué pasaría si tenemos, como en este caso, dos cargas positivas? Entonces, inicialmente, haría que esto se fuera hacia esta dirección, pero como está la otra también presente, entonces la otra genera también una repulsión, ¿sí? De la carga positiva, y entonces en este punto lo que va a pasar es que se van sumando, ¿sí? Y se van alejando, pero ya no en línea recta, sino que hay una curva acá, ¿sí? Que es la suma de este vector más este otro vector, ¿sí? Y entonces este vector, la suma de estos dos vectores, ¿sí? Gráficamente, ¿sí? Estaría representado por este, ¿sí? Aquí así, que es la suma de este más este, ¿no? Que ya saben que pongo la punta con la cola con una punta y eso va cambiando. Y esa sería la representación de los campos, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí? Lo mismo, ahora nada más que al revés. Aquí tenemos estas dos cargas positivas. ¿Y qué pasaría si nosotros tenemos, ¿sí? No solamente una carga, sino tenemos un conjunto de cargas, digamos, esta es una carga negativa, ¿sí? Aquí yo tengo una línea que es un conjunto de cargas negativas, que es lo que se llama tierra, ¿sí? Aquí esto es negativo, entonces todas las líneas de campo de esta positiva se van a ir hacia esta línea de campo, ¿sí? Y esto sería el campo asociado a este tipo de cosas, ¿sí? Ahora, si yo tengo una antena, ¿sí? Una antena, ¿sí? Que es positiva hacia abajo, entonces estas serían las líneas de campo. Todas estas son la forma que nos está diciendo la ley de Gauss de la existencia de un campo, ¿sí? Cómo se está alterando el espacio por la presencia de la carga. Eso es lo que estamos diciendo. Cómo se altera el espacio por la presencia de la carga, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora este otro concepto de la divergencia del campo magnético, ¿sí? ¿Qué quiere decir aquí? ¿Sí? Aquí vamos a representar por B el campo magnético, ¿sí? Esta segunda ecuación, que se llama divergencia del campo magnético, es cero, ¿sí? De este modo, ¿sí? Que se describe el comportamiento del campo magnético a través de su divergencia. Del mismo modo que se hizo la divergencia del campo eléctrico, ¿sí? Entonces dice, ¿qué pasó? No hay nada a la derecha del igual que el campo magnético, ¿sí? La divergencia del campo magnético, ¿sí? Es cero. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, ¿sí? Que las líneas de campo magnético no nacen ni mueren de manera neta en ninguna parte, ¿sí? Esta es la representación del campo magnético, ¿sí? Entonces, si hay un polo norte,
¿sí? Y un polo sur, ¿sí? Y entonces esas líneas de campo magnético, las líneas de campo son cerradas. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que sale entra. En cualquier punto que nosotros tengamos, ¿sí? Las líneas de campo magnético son cerradas, ¿sí? Esos son polos magnéticos, ¿sí? Como en un imán. ¿Qué quiere decir? Que esta expresión de la divergencia del campo magnético es igual a 0. Si consideramos un imán, entonces queremos decir que va a haber un polo positivo y un polo negativo, un polo norte y un polo sur, que siempre existen. Para que esto siempre suceda, no va a haber, ¿sí?, lugares donde estas líneas de campo se abran, que se vayan al infinito. Por muy lejanos que sean, estas van a estar regresando, ¿sí? Estas comienzan a regresar, ¿sí? Las líneas de campo son cerradas. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a haber un polo norte y un polo sur. Entonces, si yo agarro un imán y lo corto a la mitad, lo separo y voy a tener un polo norte y un polo sur. Si lo vuelvo a romper, lo vuelvo a reponer, no, por más que lo rompa y lo vuelva a romper, ¿sí?, siempre voy a tener un polo norte y un polo sur. Es lo que está diciendo del campo magnético, ¿sí? Un polo norte no existen. Yo por más que quiera romper estas cosas, yo no voy a tener por un lado un polo norte y por otro lado un polo sur. Si yo lo rompo, tengo los dos, ¿sí? Su divergencia es siempre 0, ¿sí? Entonces, aquí vamos a considerar la clase de hoy, entender lo que es la divergencia. La divergencia nos está dando, aquí por ejemplo, perdón, aquí se me brincó un poquito, se me olvidó, que si yo quiero saber dónde existe un campo magnético, tengo que tener un testigo, ¿sí? Ese testigo, ¿sí?, ese testigo tiene que ser otro imán, ¿sí?, una brújula, pues, ¿sí?, o lo que sea, una cosa que interaccione el polo norte con el polo sur. Si yo lo pongo polo norte, va a ser atraído por el polo sur y va a ser repelido por otro polo norte. Dos polos norte se repelen, dos polos sur se atraen, polo norte y polo sur se atraen, dos polos sur se repelen, ¿sí? Entonces, si yo pongo una brújula por acá, entonces yo voy a encontrar que estas se van repeliendo y se van formando una línea, ¿sí? Entonces, ¿cómo estoy formando yo estas líneas de campo? Sí, las estoy formando, ¿sí? Sí, las estoy formando como vean, aquí yo represento, ¿sí? Aquí tengo un imán. Y entonces, este imán tiene un polo norte y un polo sur, ¿sí? Y entonces cada una de estas limaduras de fierro, ¿sí?, son pequeños imanes, ¿sí?, que se van alineando conforme, ¿sí?, estos se presentan, ¿sí?
Entonces, aquí yo tengo un polo norte y un polo sur, un polo norte y un polo sur. Aquí, por ejemplo, tengo que estos son los polos sur de estas esferritas y aquí estos son los polos nortes de estas esferritas, ¿sí? Entonces, esto nos representa precisamente el campo magnético, ¿sí? Y el campo magnético hace que todas estas líneas sean cerradas. Y por más que yo quiera cortarlas, y aquí yo tengo imanes muy pequeñitos que se van generando, ¿sí? Por la imantación, después vemos por qué. Pero cada uno de estos son pequeños imanes y no hay un imán que solamente tenga polo norte, no hay un imán que solamente tenga polo sur, todos son cerrados. La divergencia de estos imanes son cerradas, ¿sí? Entonces, si yo pongo aquí una pequeña brújula, lo que yo estoy diciendo es que la divergencia es cerrada, y que quiere decir que este es un vector que me está midiendo la alteración que sufre el espacio por la presencia de un campo magnético, y esa presencia del campo magnético sí hace que esa perturbación, si yo la siguiera a lo largo de una cierta dirección, siempre tendría que las trayectorias para ellas sean cerradas, ¿sí? Bien, no sé si haya dudas en esta parte. Si no, vamos a dejarla hasta aquí. Repasen estas partes de campo magnético. Yo he estado viendo muy rápido, ¿sí? Pero pues esas son condiciones que nos imponen, ¿no? Bueno, no sé si tengan dudas. Vamos a hacer después algunas de representar las ecuaciones de Maxwell, se me olvidó. Esta es una forma vectorial y una forma integral, ¿sí? Entonces, las dos son equivalentes. Cuando terminemos las 4 ecuaciones, vamos a ver una equivalencia, porque una y otra son equivalentes, mencionan las mismas cosas, nada más que en una forma integral o en una forma diferencial, ¿no? Estamos utilizando la forma diferencial, pero vamos a ponerle al rato la integral, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar la clase. No sé si hay alguna duda. Por ahora no, profe. Todo bien, todo bien. Bien. Yo mañana voy a estar ahí en Lupita, me citaron, pero no sé si vaya a dar tiempo de voy a preparar unas cosas. Entonces, mejor no tenemos clase mañana, y como viene Semana Santa, nos vemos el próximo lunes, ¿sí, por favor? Entonces, nos vemos el lunes a esta misma hora, ¿no? Entonces, ok. Bueno, pues cuídense mucho y nos estamos viendo. Que pasen buen fin de semana, Hasta luego, igualmente. Hasta luego, que estén bien.